Buenas tarde, noche ya. Noche ya. ¿Cómo les ha ido? ¿Se saludaron ya con bendición? Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces salude a la persona que tiene a ambos lados con palabra de bendición. No le diga, hola, ¿qué tal? Chao, te bendigo. No, ¿qué bendición le va a dar? ¿Qué le va a declarar? ¿Qué le desea a esa persona? Hoy deseo que tengas un feliz terminación de sábado, que duermas bien. Bueno, mándelo a dormir para que no vaya por allá a hacer cosas que no debe. Estamos aprendiendo, ¿no? No es fácil. A veces estamos tan acostumbrados a ser indiferentes cuando hemos aprendido que somos bendición, ¿no? Somos esa primicia de bendición y lo tenemos que dar. Entonces, bienvenidos a todos, qué alegría verlos y qué privilegio estar aquí con ustedes. Tomen su lugar y me gustaría mucho que de pronto se corrieran un poquito. Aquí hay espacio. Yo no sé, algunas personas esquivan el primer puesto como si uno lo fuera a pellizcar. ¿Yo te pellizqué? ¿Te he pellizcado? ¿Te he pellizcado? ¿Cierto que no? Andrés tampoco, ¿cierto que no? Entonces, a ver, sigan, háganse acá. Aquí hay 3 puesticos, vea. Es que es tan agradable cuando uno está eh, con la gente allí cerquita, más si son jóvenes, eso sentirse uno tan lejos de los jóvenes. Para mí es, de verdad les digo, me da temor y temblor predicarle a jóvenes. Pero el Señor hoy me dio el privilegio y la bendición de traerles una palabra. Les cuento, les abro mi corazón en ese sentido que a veces yo digo, pero ay, los jóvenes, yo ya estoy viejita. Y mis hijos, no, usted no está viejita, tiene un espíritu joven. El Señor dice en la palabra, ¿no? Aunque este cuerpo se va desgastando, pero por dentro estamos todos jóvenes, ¿cierto? No importa cuánto nos desgastemos. Y es el Espíritu Santo el que hace eso. Estamos en el énfasis este mes de abundancia. Tenemos a propósito una abundancia de fruto de tribu en encuentro. ¿Cuánto? ¿Como 18? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 25. ¿Sí? 25 de tribu, y un aplauso al Señor por eso. Esos chiquitos de tribu son los que ustedes van a ver más adelante aquí. Y entonces ya la celebración de jóvenes se va a ver con mucho más fruto porque allá están preparándose para estar firmes, para estar bien derechitos con Dios. Y el Señor, yo les digo a la gente, les digo, miren, si una iglesia tiene niños y jóvenes, tiene presente y futuro. Si una iglesia está solo llena de adultos, está destinada a estancarse. Entonces, de verdad, felicito a los mentores que estén aquí de tribu. No sé si todos están allá. Yo creo que aquí hay unos de tribu todavía, ¿cierto? Algunos. Giselle está, Celi creo que también es de tribu, ¿o no? Entonces, los felicito a todos por ese trabajo que están haciendo. Y cada uno de los que están aquí, hay personas de ustedes que también pueden ser usados en tribu. Es una edad muy bonita, una edad complicada, pero quienes lograron ya superar esa edad tienen mucho que darle a estos jovencitos que están pasando por esa etapa. Ahora sí, este tiempo estamos enfatizando el tema de abundancia, ¿verdad? Y al aprender que nosotros somos esa primicia de bendición, ha sido bien especial porque ya uno se asume personalmente diferente. Si yo soy la primicia de una bendición, entonces todo lo que yo haga debe bendecir. Aprendimos eso, ¿cierto que sí? Todo lo que yo haga debe bendecir. Y tengo la autoridad en mi boca para bendecir. Y debo tener autoridad en mis acciones para hacer de bendición a otros, porque me van a ver, van a tomar mi ejemplo. Es una palabra muy poderosa y muy importante que no la olvidemos. Lean en la Biblia la historia de Jacob, de Abraham y todo el resto. Libro de Génesis, el libro de Éxodo, son libros que te narran a ti el comienzo de lo que fue una generación de bendición. Desde dónde empezó Dios a determinar, voy a bendecir a esta nación, a pesar de.
Porque cuando leemos la historia bíblica nos damos cuenta que aunque Dios había determinado bendecir en abundancia, el pueblo muchas veces fue terco, muchas veces fue desobediente, muchas veces le dio la espalda a Dios, pero Dios nunca le dio la espalda. Dios buscaba la manera de volverlos al camino de la bendición y así hace con nosotros. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Creciendo en la abundancia. ¿Cómo se llama? Creciendo en la abundancia. Es una palabra que les va a bendecir y por eso les pido que estén muy atentos y si toman apuntes, sean bien juiciosos tomando ese datico que usted siente, uy, esta palabra me la dio Dios. Esta es importante para mi vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero es viva y eficaz cuando yo le presto atención. Por eso Dios le decía cuando estaba Jesús enseñando, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Mira a su vecino si tiene oídos. Y si no, hágale con el dedito así y se lo destapa. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso parece, porque Jesús decía así, porque estaba diciéndole a las personas, pilas, usted tiene oídos, esté atento, preste atención, concéntrese en lo que le voy a enseñar. Es prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo. Y hoy quiero pedirles eso, que los que tengan oídos para oír, oigan. ¿Qué significa la palabra abundancia? Es un significado lo más de sencillo. La palabra abundancia significa gran cantidad de algo. Sencillo. Como decía un amigo paisa, sencillito, sencillito. Gran cantidad de algo. No dice gran cantidad de dinero, gran cantidad de carros, gran cantidad de casas. ¿Qué dice? Gran cantidad de algo. O sea que la abundancia abarca mucho más que solamente posesiones materiales. Y eso es lo que hoy yo quiero que todos vayamos con la ayuda de la palabra a poder entender y que lo podamos asimilar. Porque en este mundo se quiere hacer ver y el enemigo incita mucho a que veamos que la abundancia de una persona se refleja en la cantidad de cosas, de bienes materiales que tiene. Y por eso vemos tantas personas que se esclavizan de un trabajo para poder tener, mostrar que tienen. Por eso vemos tantas personas deprimidas porque no tienen lo que el otro tiene, quejándose de lo que tienen porque no es igual a lo que el otro tiene, que es más fino, que es más nuevo. Y hay una cantidad de presión social frente al tema de la abundancia, porque es lo que yo puedo mostrar, inclusive en el pueblo cristiano hay algunos que enfocan, si usted es un hijo de Dios, tiene que ser bendecido. Si usted es un hijo de Dios, tiene que tener esa casa propia. ¿Qué hace usted un hijo de Dios con un carro así? Usted debe tener un carro de alta gama, de último modelo. Si usted es un hijo de Dios, tiene que ponerse tenis de marca. Yo he escuchado personas que enseñan así. Y no estoy diciendo que esté mal. Si usted tiene la posibilidad de comprarse su ropa de marca, zapatos de marca, sin afectar la economía de su familia, pues hágale, disfrútelo, se lo ganó, ¿sí o no? Trabajó duro, espero que haya sido por trabajo duro, no por otra cosa, ¿no? Trabajó duro, recompénsese de su trabajo duro sin afectar las finanzas de su familia. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que muchas veces las personas por querer mostrar que son prósperos y algunos cristianos por querer mostrar que son prósperos, se compran ropa de marca, tienen cosas de alta gama y su familia está teniendo dificultades para tener comida, para pagar los servicios, para pagar el alquiler. Entonces allí está haciendo algo que no es congruente. Está aparentando y no está teniendo la abundancia como es la que Dios dice que quiere dar. Porque la Biblia nos dice que todo lo que viene de Dios
no añade tristeza, trae alegría, uno la puede disfrutar. Y quiero usar uno de los pasajes bíblicos que hablan de la abundancia que está en Juan 10:10. Y vamos a leerlo en 3 versiones diferentes. Tiene cosas muy similares, pero al final lo menciona un tantico diferente en algo que quiero yo enfatizar. En la versión Reina Valera del 60, Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Aquí viene el ladrón a robar, matar y destruir. ¿Ustedes han escuchado esas noticias de que en Cali están desatados los ladrones? Y uno no mira sino puras noticias de que le robaron en tal barrio. Ya ni siquiera el barrio pobre se salva, por decir pobre. Porque uno va a esos barrios y lo que encuentra en las casas, ¿no? Ahora ningún barrio se salva, ningún negocio se salva de que lleguen los ladrones, roben, hasta maten y destruyan el lugar. Porque a eso viene el ladrón. Y en Juan 10:10, el ladrón hace referencia ¿a quién? A Satanás, al diablo, al enemigo. Y está diciendo, ¿quién está hablando ahí quién está expresando eso? Jesús. ¿A quién le está diciendo eso? A los discípulos, a toda la gente que lo está escuchando, que lo está siguiendo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? El ladrón, el enemigo no vino sino ¿a qué? A matar, robar y destruir. Y luego viene un punto y coma. Mire que los signos de puntuación son importantes en la Biblia, porque hace que haya una pausa para uno caer en la cuenta de. No les voy a enseñar aquí español, pero son muy importantes los signos de puntuación, porque allí ese punto y coma me dice, deténgase un momentico y piense lo que viene enseguida. Porque el punto y coma me hace a mí leo hasta allí, suspendo, pero sigue algo que está relacionado con lo anterior. Ahí les di una medio clase de español. Entonces dice, el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Pero, ¿qué dice? Ese punto y coma es un pero. Usted puede colocarle ahí un pero. Y dice, Jesús, como es el que está hablando, él dice, yo he venido ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. ¿A qué vino Jesús? A dar vida y ¿cómo? En abundancia. Es decir, la abundancia que dice Jesús que va a dar es en vida o en muerte. Es viviendo o muriendo. A ver, a ver, hablen. Digan duro. En vida, muchachos. No es como aquel himno que le enseñaron a uno en su vida cristiana o en mi vida cristiana cuando yo comencé, eran puros himnos. Y yo creo que también tú eras de puros himnos, ¿cierto? En la iglesia. Eran con un libro, con un himnario, porque somos de iglesias tradicionales, nacimos en iglesias tradicionales. Sé que John nació en una iglesia tradicional, yo también en mi vida cristiana. Y se usaban los himnos. Pero había un himno que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo ese lugar, algo así. Ay, no. Uno lo cantaba porque estaba nuevo en la vida cristiana y no interpretaba muy profundamente lo que eso significa. Y la persona que lo compuso tenía un buen corazón porque tenía la certeza de que con Dios él iba a tener su lugar reservado, como lo dice la palabra. Pero es que allí está diciendo que aunque aquí en la tierra yo no tenga nada, tengo que aguantarme como está aquí en la tierra, porque allá lo voy a tener todo. Allá en el cielo cuando ya esté muerto. Y la Biblia dice cuando uno está muerto y está con Dios, ya no es consciente
sino de adorar y honrar a Dios. Allá no necesita riquezas. ¿Dónde necesitan las riquezas? ¿Allá en el cielo o acá? ¿Dónde? ¿Dónde necesita usted plata? ¿Usted necesita plata para el pasaje? ¿Para comprarse ropa? ¿Para pagar alquiler? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde necesita usted las riquezas? A ver, díganlo, muchachos. Diga, aquí. Ay, bendito Dios. Ah, Lore, qué grito. Muy bien. Aquí es donde necesitamos nosotros la abundancia en todo. Y por eso es que Jesús le dice allí a las personas que lo están escuchando, yo he venido, ¿para qué? Para dar vida y, y vida en abundancia. Está Jesús haciéndoles caer en la cuenta, vean, sí, ustedes la están pasando difícil, pero yo he venido para que a pesar de que sea una situación difícil, ustedes puedan tener una vida en abundancia. Porque en ese tiempo que llegó Jesús, había mucha opresión de Roma sobre el pueblo judío, impuestos tras impuestos, y estaban sometidos a la pobreza prácticamente. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente después del punto y coma. Dice, mi propósito, recuerden que lo primero que dice es el ladrón vino a robar, matar y destruir, es igualito en todos, pero después del punto y coma, en la Nueva Traducción Viviente dice, mi propósito es darles una vida ¿qué? Plena y abundante. Plena. Tranquilos y que no le falte nada. Y en la otra versión, traducción lenguaje actual, dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan, ¿cómo? Plenamente. Y quizás muchos aquí cuando yo pregunto cómo, si necesitan riqueza, si necesitan plata, si necesitan, quizás muchos no se atreven ni a decir nada porque dicen, no, pues mi situación actual, ni para qué digo. Pero es que aquí Jesús está diciendo o sea, Él ha venido para que vivamos plenamente. Y ese es el principio que tenemos que aprender a recibir. Y es lo que el Señor me ha mostrado en el estudio de este tema para poderles transmitir lo que me transmitió a mí. ¿Cuántos sienten que los días avanzan muy rápido? ¿Cierto que sí? Es como asustador a veces uno pensar, el año ya empezó y ya terminó febrero, está terminando febrero. Auxilio. Ya va a llegar Semana Santa. Ya va a llegar diciembre. Pero, y también a veces lo hacen también más corto porque están, apenas estamos en octubre y ya están poniendo lucecitas. Aquí Lorena no ha querido quitar las lucecitas de allí. ¿Para qué bajarlas si dentro de poquito las tiene que poner, no? Los días avanzan muy rápido. Y como los días avanzan muy rápido, a veces no nos da tiempo ni de hacer o cumplir con ciertas metas o sueños porque nos quedamos así como, ay, pero espere, ¿cuándo pasó esto? Y la Biblia en Efesios 5:16, no es necesario mostrarlo ahí, tranquilos, dice que tenemos que aprovechar los tiempos porque los días son malos. Yo hago una pregunta. Cuando fue el Mundial de Fútbol, ¿Turquía fue un lugar turístico en ese tiempo? Los hombres que ven fútbol, ¿fue un lugar turístico en el tiempo del Mundial? ¿Cierto? Porque formaba parte de ese tipo de ese grupo de países o no. ¿Sí o no? Ayúdenme, muchachos. No hay quien vea fútbol aquí. Yo no veo fútbol. No, no fue. Pero no se volvió muy turístico Turquía, ¿cierto? Porque Turquía es un país, era un país muy exótico. Podemos decir era lastimosamente.
¿Y qué pasó en estos últimos días? No grites que me quitas el liderazgo de mi voz. Cálmate, cálmate. Turquía tuvo un terremoto o tres, 7.8, 6 punto tal y 7 punto otro, 4, 2. Y réplicas tras réplica. ¿Cuántos edificios se han derrumbado? Miles. ¿Cuántas vidas se han perdido? 22.000. ¿Será que los turcos esperaban que eso sucediera? Y eso fue así. Es decir, que uno no puede estar esperando ahí a que Dios nos enseñe un principio y vamos a ver cuándo es que es tan difícil hacer esas cosas que Dios dice. De pronto cuando sea más grandecito. Eso que lo haga mi mamá, eso es para los abuelos. ¿Cuántos bebés se murieron ahí? ¿Cuántos jovencitos, creyendo que todavía les queda mucho tiempo para vivir su vida, murieron allí? Yo veo todas esas cosas como un anuncio de parte de Dios, que tenemos que ponerlo las pilas. Porque la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos y tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. No los quiero asustar, pero es para que reflexionemos que ustedes en la edad que tienen, ustedes jóvenes, tienen todo un potencial para poner en práctica la palabra y vivir esa vida plena como Dios quiere que la viva. Entonces, en ese sentido, yo puedo tomar decisiones donde mi vida tenga cosas buenas o donde yo tenga o reciba cosas malas. No es decisión de Dios, porque ya Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero son nuestras decisiones lo que hace que la vida sea en abundancia o que mi vida sea en destrucción. Si yo tomo buenas decisiones ahora, las consecuencias de esas buenas decisiones van a ser buenas o malas. Buenas o malas. Buenas, ¿cierto? Y eso es lo que debemos reflexionar, muchachos. Se nos meten mucho por ahí y cuando uno es joven, yo también lo fui, oye, yo también tuve 20 años, pero no una vida vagabunda. Yo sí tuve alegrías y no tuve desengaños. Ya no me acuerdo más. Pero cuando se es joven, ahí fluye por ahí, eso no deja de fluir ese pensamiento o esa idea de que cuando se es joven hay que disfrutar la vida a lo máximo, y disfrutar la vida a lo máximo es ir a fiestas, beber hasta que se tumbe el suelo, tener hombres, tener muchas mujeres. En mi época no era la costumbre que las mujeres tuvieran muchos hombres, ¿no? Lastimosamente eso ya ha cambiado mucho y ahora tanto hombres como mujeres tienen relaciones por aquí y por allá. Y eso es disfrutar la vida. Esas son las mentiras que el diablo está lanzándole a los jóvenes para hacer creer que esa es disfrutar la vida. Entonces se meten en vicios, se meten en tragos, se meten en amistades que los llevan a hacer cosas incorrectas. Y el tiempo va avanzando, los días pasan rápido. Cuando menos piensas, por tomar decisiones incorrectas, te ves envuelto en consecuencias malas para tu vida. En la Biblia hay unas historias, muchas historias, sobre personas que tomaron decisiones importantes y buenas decisiones y su vida en consecuencia fue una bendición. Recuerda que tú eres primicia de bendición, ¿cierto? Y tus decisiones son muy importantes, no solo para ti, sino para los que están alrededor tuyo y cerca de ti. Entonces, cuando miramos las historias que nos muestran la Biblia, yo quiero enfatizar en dos historias, pero dejar como base algo que nos dice Lucas 2:52, sobre el máximo ejemplo de un jovencito
que tuvo una vida en abundancia. Lucas 2:52, que dice, y crecía, ¿quién crecía? ¿Cómo crecía? En sabiduría, en estatura y en gracia, ¿para quién? Con Dios y con los hombres. Cuando uno revisa bien el contexto, se da cuenta de que Jesús tenía ¿cuántos años? Ahí estaban refiriéndose a Jesús cuando tenía 12 años. Es el tiempo en el que Jesús se quedó hablando con los maestros de la ley, ¿cierto que sí? Un niño de 12 años. ¿Quién tiene aquí 12 años que no fue al campamento de tribu? Esos son de los de antes de esta hora, ¿no? Pero yo veo chiquitos. ¿Tú cuántos años tienes? 11, bueno, casi. Una niña así, Jesús así de ese porte, hablando con personas conocedoras de la palabra, ancianos ya, y hablando, intercambiando, disertando con ellos sobre conceptos, sobre traducción, sobre tantas cosas que tenían que ver con los principios de la Biblia. Y allí es donde enfatiza entonces si Jesús crecía. La base o el ejemplo principal que tenemos sobre un crecimiento en abundancia es Jesús. Porque Él no crecía solamente en recursos financieros, no dice, y Jesús se hacía rico y se hacía rico y se hacía rico. ¿Dice así? No, porque la abundancia es algo integral. La abundancia tiene que ver con lo espiritual, con lo físico, con lo material y con la relación con otros. Si yo tengo esas áreas en mi vida creciendo, estables, allí me muestra la palabra que entonces yo puedo decir, tengo una vida en abundancia. Porque personas, por ejemplo, que creen que la abundancia es tener y tener y tener y tener, se concentran solo en eso. En trabajar como burros. Se olvidan de la familia, se olvidan de la iglesia, se olvidan de servir a otras personas porque tener y tener. ¿Y saben qué pasa con eso? Muchas veces aquellos que solamente se fijan en eso se vuelven avariciosos porque su objetivo es el dinero. Su objetivo es tener bienes, su objetivo es tener cosas. Cuando ya logran tener esa cosa, les hace falta más, entonces quieren otra cosa más. Y se concentran tanto en eso que se olvidan que tienen familia, que tienen amistades, que hay una iglesia, que hay un Dios que le dio ese trabajo. Y hay tantas personas que, pastor, ore por mí, que el Señor me abra puertas de bendición para trabajar. Y uno ora como pastor, su mentor ora, su familia ora por usted. Consigue el empleo y al principio todo bien. Pero luego, uy, es que estoy tan cansado, llegué tan cansada. Ay, no. Ay, lo escribió el pastor que salí tarde de trabajar. Pastor, es que lo que pasa es que no alcanzo a llegar a tiempo. Yo hay veces, hay mensajes que me mandan así y yo no respondo nada. ¿Qué voy a responder? No le voy a decir ok. Ni tampoco le voy a obligar a que venga, porque eso debe ser una revelación de la persona. Pero también conozco personas que a pesar de que su turno terminó a las 6 de la tarde, no importa si llega a las 7:30, está aquí. John, te honro por eso. Tú has sido ejemplo en eso. Yo te abrazo. No sé quién más porque no conozco el trabajo de los demás, pero sé que muchos también hacen así. ¿Quién más ha hecho así? A ver, levanten la mano. ¿Quién más ha llegado directo del trabajo acá a la celebración de jóvenes o de jueves? Ah, John, Celi, Luz Marina, Cristian, que ese es, ¿dónde está? Ah, ni cuenta se ha dado. Entonces,
muchachos, no es fácil, porque yo sé que para ustedes que lo han hecho, no es fácil. Pero han recibido recompensa por eso, sí o no, ¿cierto? Hay cansancio, pero yo creo, porque yo lo he experimentado, que cuando uno llega así esté cansado, uno llega y recibe la palabra, empieza a compartir con la gente y ya como que el cansancio se fue en ese momentico, ¿cierto? Yo me acuerdo que estaba en la universidad y estábamos en exámenes de mitad de semestre y yo estaba en un momento crítico de decidir porque esa materia la tenía. Entonces yo decía, no, yo le voy a decir a mi esposo que yo no puedo ir a la celebración porque no, me tengo que concentrar en este examen. Y tomé la decisión de no venir. ¿Ustedes pueden creer que yo pude resolver ese bendito examen? No, todo se me olvidó y estudié bastante. Y yo, ay, ¿cómo si esto es con tiempo, no? Es por internet. Y eso tiene un temporizador y uno miraba ese numerito mermando, 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 y más se azara uno, y nada, y no me fluía. Yo cerré eso y me vine para acá. Llegué tarde, pero vine. Ay, Señor verá, si me toca repetir esa materia, pues la repito. Y ya me relajé, me tranquilicé, ya me olvidé ese examen y seguí, disfruté mi celebración. Llegué a la casa y dije, voy a mirar qué pasó. Ay, qué alegría. Cuando enviaron una información que la plataforma había tenido problemas y muchos estudiantes se habían quejado, entonces que el examen tenía todavía 2 días más para poderse realizar. Y yo, ¡Gloria! Cuando uno toma una decisión, a pesar de que al principio quizás se equivoque, pero uno reacciona, el Señor se glorifica y el Señor hace el milagro, muchachos. Entonces ahí muestra que Jesús es el máximo ejemplo de un crecimiento en abundancia. Porque ¿cómo terminó Jesús? Ahora no digan muerto. Porque Jesús murió con un propósito, pero no quedó muerto. ¿En dónde está Jesús ahora? En su trono, ¿cierto? Al lado del Padre. Y aquellos que lo confesamos como Señor y Salvador, ¿en dónde se encuentra? En mi corazón, en el trono de mi corazón. Y Jesús, pero es que Jesús fue pobre, dice que el pobrecito no tenía dónde sentar su cabeza, que pobrecito, usted analice bien y lea bien la historia. Porque cuando Jesús nació, ¿qué le llevaron los reyes magos? Oro, incienso y mirra. Eran 3 de las cosas más valiosas en su tiempo. Y oro no creo que haya sido poquito. Así que él, para poder tener una vida de rey, el Señor le llevó todo lo que necesitaba para llevar una vida de rey, que no lo ostentó, porque era una abundancia que él no tenía que ostentar. Y cuando él murió, cuando fue crucificado, perdón, dicen que el manto que él tenía no lo querían partir porque era de una sola pieza. Y un manto de una sola pieza era de un alto valor. Y cuando muestra la historia que Jesús estuvo en Capernaum un tiempo, ¿qué dice la palabra? Que él fue y se consiguió una casa para vivir allí. ¿Cómo se consiguió la casa si no tenía plata? Mandaba a los discípulos, vayan, organicen para hacer la cena. ¿Será que los mandó así sin plata? Además, en el ministerio de Jesús hubo personas que ayudaron a sostener el ministerio de Jesús. Así que Jesús, quítese de la mente que él era un pobrecito. No era un pobrecito. No ostentaba. Él tenía lo que el Señor le había dado y en abundancia. Ahora, 2 ejemplos. Tengo poquito tiempo, me emocioné demasiado. 2 ejemplos de jóvenes que muestra la Biblia que vivieron una vida de crecimiento en abundancia. El primero que les quiero mostrar está en el libro de Génesis, capítulo 39, y es José. José era uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. Era el primer hijo que tuvo con Rebeca,
y era el hijo de esa promesa, porque era la que él amaba. Pero Jacob, como niño inquieto, tuvo 12 hijos varones y tuvo otras mujeres, pero muestran a Dina, ¿no? Que es la que una historia ahí muy trágica, pero no nos vamos a centrar en eso. Tuvo 12 hijos varones, pero aunque José era de los menores, era el penúltimo, era el que Jacob había añorado tener con Rebeca, porque Rebeca había tenido problemas de quedar embarazada. Y todo eso provocó que José fuera vendido por sus hermanos envidiosos y enojados con él, y José entonces fue vendido como esclavo. Ay, pero la pastora nos está hablando de la vida abundante de alguien, pero José era un esclavo. Ahí vamos, primera. José era un príncipe, uno de los príncipes de Israel. ¿Por qué digo príncipe? Porque era la tribu de Israel que Dios había bendecido, y a partir de esa tribu fue que llegaron reyes y empezaron a surgir los reyes y los profetas. Bueno, entonces José, en el capítulo 39, vamos a mirar cómo lo describe la palabra y nos vamos a fijar de acuerdo a lo que el modelo de Jesús, si estaba creciendo así como dice que Jesús crecía. ¿Me van a ayudar con eso? Vamos a mirar. Entonces miremos 39, el capítulo 39, desde el versículo 1. En este momento José fue vendido a Potifar, y José fue puesto por Potifar como administrador, como mayordomo de todas las cosas de la casa. ¿Listo? Y en este caso, miremos qué pasó. Aquí hay unas descripciones importantes. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, voy a leerlo, ¿ustedes lo tienen allí en qué? ¿Esa es qué versión? Del 60. Yo la voy a poner en la misma para que leamos lo mismo. Listo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo fue varón? ¿Cómo fue José? Próspero. Pero él era ¿qué? ¿Un qué? Un esclavo. ¿Y dice que era? ¿Ustedes les parece eso congruente? ¿Un esclavo, usted lo considera que en estado de esclavitud es una persona próspera? Pero la Biblia está diciendo que ella era próspera. Y próspero significa que tenía abundancia, ¿cierto? La condición en la que yo me encuentre no significa, si no me da a mí para decir si tengo abundancia o no. Y vamos a mirar por qué. Pilas ahí. Y fue varón próspero. ¿Qué hay allí? Un punto y coma. ¿Y qué dijimos del punto y coma? Que significaba algo, un énfasis. Y yo puedo decir, pero. Dice, estaba en la casa de su amo. Pero dice que es próspero. Era esclavo y estaba en la casa de su amo. No tenía ni casa, pero era próspero. Ay, ¿qué es esto? Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué vio su amo? ¿Qué vio el amo? ¿Qué vio Potifar? Que Dios estaba con José. ¿Cómo así? Pero si estaba esclavo, no tenía casa, pero el amo estaba viendo que Dios estaba con él. Y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? El Señor lo prosperaba. ¿Por qué Potifar veía que Dios estaba con él? Porque todo lo que hacía prosperaba.
No importa si tú todavía no tienes tu propia casa. No importa si tú todavía eres un empleado que dependes de un patrón, pero tienes tu sueño de tu propia empresa. No importa si tú no tienes tu carro o tu taxi propio y estás trabajándole a otro. Eso es un momento, es algo temporal que estás viviendo. Porque lo importante es que Dios esté contigo y prospere todo lo que haces en el tiempo temporal que estás viviendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? La abundancia de Dios, el crecer en la abundancia de Dios, no depende de la circunstancia, de lo temporal que estés viviendo. Depende es de que tú estés contando con el respaldo de Dios. Sigamos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿Gracia en los ojos de quién? De Potifar. Entonces, hasta ahí vemos que José tenía gracia delante de los ojos de Potifar, delante de el Señor, delante de toda la gente que vivía allí en la casa de Potifar. Estaban viendo eso. Y dice que por esa causa Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pilas aquí. Recuerden que estoy leyendo esta historia y ustedes me van a ayudar a ver si cumple con todo lo que muestran que Jesús es ejemplo en crecimiento en abundancia. ¿Listo? Y dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de quién? De José, porque nosotros somos bendición. Y José era bendición. Y a donde él iba, había bendición, porque era primicia de bendición. Ojo. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en dónde, como en el campo, todo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él se preocupaba, no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo era José? Hermoso, tenía un cuerpazo, tenía una cara así tipo modelo, venga, así como aquí. Él dice que así como yo, entonces, venga, muéstrese, muéstrese, así como él, vea, vea. La Biblia resalta cosas porque son importantes resaltarlas. José no era el único bonito quizás allí, pero le está resaltando de que José contaba con la gracia delante de Dios, delante de los hombres, y además él en sí tenía también un buen porte. Físicamente tenía hasta el respaldo de Dios sola. Y dice que por eso no solamente Potifar lo apreciaba, sino que vino la esposa de Potifar, le echó el ojo y dijo, sí, así, que me abrió los ojos. Dijo, ¿qué es esto? Yo no sé las expresiones que hacen las muchachas ahora cuando ven a alguien bonito, ¿no? Pero, ¿qué es esto que cayó del cielo? No sé. ¿Quién mandó pollo? Uy, qué colágeno. O algo así, ¿no? Ya he escuchado esa expresión que dicen es que las señoras ya adultas ven un joven así, todo bien puestecito. Uy, qué colágeno, él me lo recetó el médico. Así le pasó a alguien que fue a trabajar a cierta empresa, que no digo, y así le dijeron de frente al pobre muchacho. El muchacho estaba, mejor dicho, tenía que trabajar ahí porque era su obligación hacerlo, pero se sintió súper incómodo. Imagine un poco de cincuentonas como yo diciéndole a un pelado de 20 años, uy, qué colágeno que me recetó el médico. Y esta esposa de Potifar estaba así. Uy, ese es el colágeno que yo necesito. Y dice la palabra que ella constantemente le decía, duerme conmigo, es descarada la mujer, ¿no?
¿Y ustedes qué creen que pasó? Él dijo, ah, bueno, listo, pues hagámosle. Así hizo José. ¿Qué hizo José? Se negaba, decía, no, no, no. Mira lo que le dice José. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y qué dice? ¿Y pecaría contra Dios? Vemos ahí esa declaración. ¿Cómo cree usted que era entonces la relación de José con Dios? ¿Buena o mala? Bacanísima. Dice, yo no voy a defraudar a Dios. Y yo me imagino que la mujer de Potifar no era fea, porque las mujeres allá se cuidaban mucho y siempre los que estaban en alto gobierno escogían las más bonitas. Y José podía ver, no es que, ¿quién no cae? Por favor, Dios, mira, es que yo estoy diciendo que no, pero ella insiste, ¿qué hago? Pues hay que hacer el favor. Y hay muchos jóvenes cristianos que no, pues, ¿qué podía hacer? No, no había nada más que hacer sino caer. Pero aquí, ¿qué hizo José? Se quedó ahí aguantando, me voy a aguantar, me voy a aguantar. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y muestran que José hizo eso. A ver, ¿quién ha leído la historia y qué hizo José? Ah, salió corriendo. Otro día, uy, qué cobarde, porque no se aguantó. A ver, hombres aquí. Si llega una mujer bien bonita, que huele bien rico, con una ropa sugestiva, se le acerca al oído y le dice, duerme conmigo. Usted se va a quedar ahí, si usted tiene su compromiso con Dios, quiere ser fiel a Dios, usted se va a quedar, no, yo me voy a aguantar. Uy, yo me voy a aguantar. ¿Y no va a caer? ¿Qué dicen, muchachos? ¿No van a caer? Sean sinceros. ¿Caen o no caen si se quedan ahí? Muchachos, a ver, les da pena, ¿no? No quieren reconocer. José sabía que tenía un límite y que Dios era primero. Por eso lo declaró. Yo no voy a decepcionar ni a mi amo que confió en mí, ni a Dios. Y José solo se vio el polvito. No, y la ropa. Porque esa mujer no lo soltaba. Entonces él que hizo, no, suélteme, y se quitó el manto que tenía. Muchas veces tenemos que tomar decisiones y esas decisiones, sean buenas o malas, van a traer consecuencias. En este caso para José, y si ustedes siguen leyendo la historia, no fue una buena decisión delante de Dios. Pero la señora esta manipuló todo para que a él lo metieran a la cárcel, pero si usted mira, aún en la cárcel Dios lo bendecía y todo lo que tocaba a José era prosperado. Lo llevaron donde sea que fuera. José, siempre el Señor lo prosperaba. Ahora, todo lo que hemos leído en este pedacito, ¿ven el crecimiento en abundancia como Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿en qué momento? Dígame. Por ejemplo, cuando hablamos de que Jesús crecía en sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿ustedes notan en José esa parte del crecimiento en sabiduría? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando no quiso pecar, ¿qué dijo? No voy a faltarle a Dios. ¿Fue sabio o no fue sabio ahí? Listo. Cuando dice que crecía en estatura, y estatura tiene que ver con lo físico, una persona que se vea saludable, una persona que se vea físicamente bien, ¿se nota en la historia de José esa parte? ¿Cuándo? Porque era bello. Uy, uy. Porque era bello, porque tenía buena apariencia.
Cuando dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, ustedes ven allí ese crecimiento en José, la gracia para con Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo se refleja eso? ¿Cuándo qué? Cuando era bendecido, que todos los bienes de Potifar se aumentaban, ¿cierto? Todo lo que tocaba era prosperado. Bueno, cuando dice que crecía, Jesús crecía en la gracia para con los hombres, ¿se nota en José? ¿Cuándo? ¿Ah? No, no leímos de eso, pero sí es una parte, pero no nos metamos hasta por allá. Lo que leímos. ¿Por qué qué? Pero qué, porque Dios estaba con él, claro. Potifar vio, toda la gente de la casa vio, hasta la señora vio. Y quería ver más de lo que tenía que ver. Entonces vemos que la palabra nos muestra que podemos crecer en la abundancia, muchachos. Y nos muestra que la abundancia no solamente es que usted tenga un buen físico o que usted tenga platica. La abundancia debe ser algo integral. Y la base de esa abundancia es mi temor a Dios. La declaración que hizo José, todo esto me lo han confiado. Potifar me lo ha confiado. Mi amo me lo ha confiado. Por eso yo no puedo defraudar a mi amo, ni mucho menos voy yo a deshonrar a Dios. La base de la abundancia, para yo crecer en la abundancia, es que yo agrade a Dios. De allí en adelante viene el respaldo, porque allí dice, y Potifar vio que todo lo que José hacía era prosperado por Dios. Inclusive hasta Potifar ni siquiera muestra la palabra que ni siquiera le daba digamos, el reconocimiento a José en sí, sino al Dios de José. Hasta un incrédulo, hasta uno que no es cristiano, le dio el lugar a Dios. Que todos los que te conozcan puedan ver que a pesar de la condición que puedas estar viviendo, puedan decir, esta persona, a pesar de que tiene tantas dificultades en su vida, mira cómo todo se le soluciona. Mira cómo estaba sin trabajo y ya tiene trabajo tan rápido. Cuando hay tanta gente que empapela toda la ciudad. Pero mira era gordito y barrigón y mira cómo me puse de bonito. Eso, ¿quién dijo amén? A ver, eso. Muchachos, ustedes se van a poner bonitos entre más gracia de Dios tengan sobre ustedes, ¿sí o no, muchachos? Necesitamos, hombre, en esta iglesia bien puestecitos, que hay que casar a solteras por ahí. Hay que casar muchas solteras que hay por ahí. Y muchos solteros. ¿Sabe una cosa? La edad que tenía José cuando vivió todo esto, se calcula que más o menos tenía unos 20 años. Porque cuando José fue vendido por sus hermanos, más o menos tendría unos 17 años. Todo el proceso de ser vendido, de empezar a trabajar como esclavo, bueno, a trabajar no, a ser sometido como esclavo, digamos, pongámosle un rango de tiempo de 3 años, más o menos ese momento que estamos narrando aquí, que estamos recordando, tenía 20 años. Es decir, que la edad no implica ser abundantes. La edad no tiene una relación con el tener abundancia de parte de Dios. Y no me dio tiempo de la otra historia. La otra historia es de David. Y usted mismo la va a leer allá. Está en 1 Samuel capítulo 16, el capítulo 18. Pero así rapidito tocando un poquito de lo de David. Cuando la historia que les tenía ahí para narrarles era cuando él se enfrentó a Goliat.
La edad de David en ese tiempo que se enfrentó a Goliat es más o menos unos 17 años. No alcanzaba a tener los 20 años, porque él no estaba en la guerra como sus hermanos. Y allí hay en contexto, los hombres de 20 años para arriba, Dios le había ordenado al pueblo que fueran enviados a la guerra. David estaba pastoreando las ovejas, no fue enviado a la guerra. Entonces, más o menos se cree que tenía unos 17 años, donde David decidió, declaró: yo no voy a permitir que este filisteo venga y ofenda al Dios de Israel. Y fue y enfrentó en el nombre de Dios a Goliat. Y la recompensa que recibió fue dinero, fama, porque dijeron: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. ¿Cómo le parece? ¿Y cuántos años tenía? Como 17 años. Y recibió riqueza, porque era una recompensa que el rey había prometido al que derribara a Goliat. Recibió fama y recibió una esposa. ¿Cómo la ve? Bueno, muy jovencito para ser esposo, pero ya tenía plata. ¿Qué problema va a tener, sí o no? Muchos muchachos no se casan porque: uy, no, yo no tengo plata para sostener una familia. Pero aquí David ya no se tenía que preocupar. Y estaba, y era un jovencito, era un pastor de ovejas, y el Señor lo bendecía también en todo lo que hacía. Así que, muchachos, ustedes, no importa la edad que tengan, no importa si no tienen trabajo, no importa si apenas son unos estudiantes universitarios que a duras penas tienen para el pasaje y allá tienen que aguantar, ayunar a la brava porque no tienen para el refrigerio. Yo sé lo que eso significa. Que uno le y uno diga: ay, que un compañerito se ofrezca. Ven, no, no quiero más este sándwich, quiere decir: no, bueno, uno así como con humildad. No importa si estás en ese tipo de etapa en tu vida, estás destinado a la abundancia, porque Dios lo hace con cualquiera que lo honra a Él. ¿Sí lo creen o no lo creen? Ponte de pie, por favor. Luis. Les dejo como tarea estudiar 1 Samuel 16 y 18. José pasó de ser esclavo a ser el segundo después de Faraón. Porque la historia no queda allí él siendo esclavo. La historia muestra que José iba creciendo en abundancia al punto que llegó a ser el segundo después de Faraón. Le ganó a Potifar. Potifar era el mayor de los mayordomos de Faraón, pero José llegó a ser el segundo en autoridad después de Faraón. Y esa posición, como primicia de bendición, esa posición de José hizo que todo el pueblo de Israel, el papá de José y todos sus hermanos, aunque lo habían vendido, todos ellos fueran rescatados de la muerte por hambruna. Todo ese pueblo. Faraón les dio una tierra para vivir. Y les dijo a todos los de Egipto que estaban ahí: esos no me los toquen, déjenmelos tranquilos, ese pueblo es una bendición. Mientras que ese faraón vivió, el pueblo de Israel tuvo bendición y se multiplicó. ¿Por causa de quién? De un jovencito de 20 años que honró a Dios, le creyó a Dios, y que por eso Dios lo respaldó. ¿Tú quieres ser una persona así? Que Dios te mire y te vea que lo honras a Él con tus palabras, con tus actitudes.
Eso es lo básico, muchachos. Y José pasó de ser esclavo a ser el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Su enfoque no eran las posesiones. Él no pensaba, uy, voy a tratar de hacerme rico para dejar de ser esclavo. Él no se enfocó en tener, él se enfocó en honrar y agradar a Dios. Cada vez que tenía la posibilidad de hacerlo, lo hacía. Honró a Dios estando en la prisión. Tú tienes la posibilidad de honrar a Dios con tu vida, en donde sea que te encuentres. Si quieres crecer en abundancia, eso es el compromiso que tenemos, cada uno de nosotros. Para crecer en abundancia debemos agradar a Dios, porque la Biblia dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás son añadiduras. No busques las añadiduras. Las añadiduras te esclavizan. Pero el agradar a Dios te promueve, como lo hizo con José. Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor, el Espíritu Santo te ha de mostrar qué son aquellas cosas que quizás le has dado el primer lugar antes de agradar a Dios. Si quizás le has dado el primer lugar es agradar a tus amigos y por eso tu testimonio como joven cristiano no es muy estable. Es difícil que te distingan como joven cristiano. Quizás has puesto tu prioridad en trabajar, trabajar y trabajar para tener bastante dinero y eso te ha impedido que crezcas espiritualmente porque no tienes tiempo para el devocional, no tienes tiempo para ir a un grupo de paz, no tienes tiempo para asistir a las celebraciones o a los congresos que edifican. Y cada una de esas cosas que el Espíritu Santo te empiece a mostrar, dile al Señor que te perdone por haber quitado ese primer lugar que le correspondía a Dios y habérselo dado a otras cosas o a otra persona. La Biblia nos da ejemplos de personas reales, de carne y hueso, que aprendieron a honrar a Dios en medio de su situación. José siendo esclavo, David siendo un pastor de ovejas, un joven llamado Daniel y sus amigos que fueron secuestrados y también esclavizados. También son otros jóvenes que el Señor muestra que se convirtieron en gobernadores de naciones, pero empezaron a honrar a Dios primero. Y allí donde estás, que te pones a cuentas con Dios sobre aquellas cosas que el Espíritu Santo te revela, ahora toma decisiones. Toma decisiones al respecto. Porque es importante escuchar la palabra, pero como enfatiza Jesús, aquel que tenga oídos, que oiga. Hoy el Señor ha enseñado un principio para que tú crezcas en abundancia. Joven, tú estás destinado a crecer en abundancia. Tú estás destinado para eso, porque eres un hijo de Dios. Pero hay que hacer correcciones. Y hay que tomar decisiones. Quizás te equivocaste, tomaste decisiones incorrectas, estás viviendo consecuencias por ello, pero ahí no se detiene la vida. Todavía hay cosas que puedes hacer y mejorar, todavía hay cosas que puedes corregir. Y aquellas que no puedes corregir, Dios se encargará de convertir aquellas cosas en buenas cosas para ti, porque todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, Dios los transforma en bendición. Pero lo que es indispensable aquí
mis queridos jóvenes, es que te determines y tomes esa decisión trascendente. Voy a agradar a Dios porque estoy destinada a crecer en abundancia. Y veremos aquí testimonios, escucharemos testimonios de tantas cosas que van a pasar en tu vida, tu familia, toda tu familia conociendo de Dios, consagrándose a Dios. Ese sueño de estudiar esa carrera que había sido un sueño inalcanzable porque financieramente era imposible pagar. Veremos cómo el Señor va a abrir esa bendición, una beca o el recurso financiero va a llegar de forma milagrosa para que tú puedas estudiar y te va a dar inteligencia tal que vas a poder sostener ese estudio con tus propias capacidades que vas a demostrar y becas te vas a ganar. Aquel trabajo que estabas deseando, porque sabes que ese trabajo puedes mostrar toda tu capacidad y potencial. El Señor te va a abrir esa puerta cuando tú decidas: Señor, yo te honro a ti y ese trabajo será para bendecirte a ti. No me alejaré de ti, no me alejaré de tu propósito, porque este trabajo es una añadidura que tú me das. Tú eres primero. Determinaciones, muchachos, ahí donde están, empiecen a tomar decisiones. Tú personalmente con Dios. Señor, mira a estos jóvenes que están aquí, mira a estas personas que están aquí, Señor. Han venido a esta casa porque tenían ese deseo de escuchar una palabra que viene de ti. Y yo estoy segura que esta es una palabra específica para estos jóvenes, para estas generaciones. Porque tú quieres darte a conocer a los jóvenes como un Dios que bendice, como un Dios que prospera en abundancia, como un Dios real para los jóvenes. Tú no eres un Dios para viejitos, tú eres un Dios para jóvenes, tú eres el Dios para los niños, tú eres el Dios para todas las generaciones. Y en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu inmundo de confusión que ha querido distraer a los jóvenes, haciéndoles pensar que la abundancia es tener cosas, haciéndoles enfocar los conceptos de forma errada, haciéndoles creer que la abundancia es tener dinero para poder comprar cosas. Yo derribo en el nombre de Cristo Jesús esos argumentos diabólicos, satánicos, porque la prosperidad que viene de ti no es una prosperidad que aleja a tus hijos de ti. Al contrario, la prosperidad que tú traes se basa en acercarnos a ti. Y lo muestras a través de estos jóvenes como José, como David, como Samuel, como Daniel. Señor, yo oro por esta juventud, por estas generaciones, que sean jóvenes determinados a pararse firme en tus principios y que se refleje en ellos como Potifar lo vio en José. Que se refleje en ellos la abundancia que viene de ti, que otros puedan ver en cada uno de estos jóvenes cómo cuentan con tu respaldo, Señor. Jóvenes, digan conmigo: yo me determino. Díganlo fuerte: yo me determino en el nombre de Jesús a no dejarme distraer por las mentiras de este mundo materialista que no busca a Dios. Y yo decido que mi vida abundante se basa en mi búsqueda, en mi acercamiento, en la honra que le doy a Dios, mi único Dios. Me determino a hacer las correcciones que debo hacer en mi vida. Me determino a tomar las decisiones correctas que me llevan a crecer en abundancia.
La palabra ha sido dicha, jóvenes. Toma como base a Jesús, que crecía en sabiduría, temor a Dios, en estatura, su salud, su actitud física. Cuídense su salud, muchachos. No desperdicien la capacidad de su cuerpo joven haciendo cosas que les van a enfermar. Droga, alcohol, alimentos que son a veces tan saturados de cosas malas que les van a enfermar. Jesús crecía en gracia para con otros. Sea amable con la gente. Sea una persona servicial con otros. Muestra el amor de Jesús en la forma en cómo hablas, en la forma en cómo miras inclusive. Jovencita, compórtate correctamente con el sexo opuesto. No te muestres como una jovencita coqueta, como una jovencita que parece fueras una jovencita fácil para que los hombres puedan tocar, manipular. Joven, muéstrate con respeto hacia las jóvenes. Así conozcas jovencitas que se presten para cosas incorrectas. Tú, como un joven de Dios, respétalas. Valora a esas jovencitas, valora a esas mujeres. El Señor va a mirar todo eso y entonces vas a tener gracia delante de Dios. Yo declaro ese crecimiento en abundancia sobre ti. Y en la medida que más busques a Dios, va a ser notorio ese crecimiento en abundancia en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos personas jovencitos o personas que nos estén visitando hoy por primera vez, que hayan venido por primera vez aquí hoy. Sí tenemos, no tenemos. ¿Es por primera vez? Yo no lo había visto ya antes. Del ministerio. Ok, entonces vamos a celebrarnos con esta canción. Vamos a declarar que el Señor nos tiene destinados a la abundancia. Nada nos faltará. No vamos a tener máscaras largas de tristeza de que hoy yo no tengo lo que tiene el otro. No, porque Dios te bendice en abundancia siempre. Amén. ¿Sí lo crees? Que su voz se escuche entonces. Bien fuerte, vamos a declararlo con esta canción. Ponte de pie y vamos a decirlo. Vamos a declararlo. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. De tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. ¡Hey! Vamos con estas palmas. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. Yo he sido bendecido, vamos, dilo, en abundancia vivo yo, nada me faltará, nada me faltará. Yo
diré, eres mi Dios, nada me faltará.